Hola, hoy vamos a clavarnos en un pedacito muy personal del arte mexicano. Vamos a ver cómo era la vida alrededor de la Academia La Esmeralda, pero desde los ojos, desde los recuerdos de Luis Aragón. Tenemos unos fragmentos de una columna que él escribió, con Jorge Rodas también colaborando. Y bueno, la idea es meternos ahí para sentir cómo era ese ambiente, quién andaba por ahí, qué tipo de arte se hacía, muy íntimo todo. ¿Ok? Vamos a desempacar esto. Sí, y es súper valioso, ¿eh? Porque las historias, digamos, oficiales del arte, pues se van a las obras ya hechas, a las corrientes, pero estas memorias nos dejan entrar como a la cocina, ¿no? Al taller, sentir el pulso de un lugar como La Esmeralda, que ha sido, bueno, importantísimo para formar artistas en México. Vamos a ver las relaciones, esas búsquedas iniciales, las influencias directas, cosas que los libros de texto casi nunca agarran. Exacto. Y Aragón nos pone ahí de volada en su mundo de ese momento. Recién casado, viviendo en la calle Orozco y Berra, o sea, muy cerquita de Avenida Guerrero, del Panteón de San Fernando, un barrio con historia. Y La Esmeralda pues le quedaba a cuadra y media, ahí nomás. Fíjate, esa cercanía física ya es interesante. La vida diaria y el lugar donde estudiaba arte, pues estaban pegados. Y la ubicación, no. Cerca de un panteón histórico, en una zona céntrica, pero quizá no la más elegante, digamos. Ya te sugiere un ambiente especial. Más bohemio, tal vez. Un poco más crudo. Él describe la academia, dice que era una casona vieja. Entrabas por un zaguán amplio, la dirección estaba a la derecha y los salones daban a un patio. Pero lo que más recuerda, o lo que más le impactó parece, es el fondo de ese patio. Ahí estaban los bloques de cantera, para los de escultura. Describe el ruidajo constante de los cinceles, el polvo. Uf, esa imagen es muy potente. Te recuerda la parte física, ¿no? Lo artesanal de aprender arte. Sobre todo escultura. No era pura teoría, era materia, ruido, esfuerzo. El ambiente de un taller de verdad, no una sala de conferencias toda limpia. Y justo en ese taller, Aragón tuvo maestros que, bueno, eran figurones. Menciona a Pablo O'Higgins del muralismo, a Carlos Alvarado Lang, un grabador súper importante, Ignacia Aguirre, que andaba entre arquitectura y arte, y a Nefero. Nefero daba la clase de pintura libre con modelos, hombres y mujeres. Nombres que definen toda una época del arte mexicano, ¿eh? La postrevolución, mediados del siglo XX. O'Higgins, pues, conectado directo con Rivera. Alvarado Lang, clave en gráfica. Tenerlos de maestros debió ser, pues, una inmersión total en lo que estaba pasando en el arte en ese momento. Sí, seguro. Y Aragón cuenta cómo le iba a él en la clase de Nefero, específicamente. Dice que casi todos usaban papeles normales, pero él agarraba unos papelotes de estraza. Y describe su estilo. Hacía cuerpos muy estilizados, largos, como que se inventaba las proporciones. Usaba plumones y tintas sepias, o sanguinas, dice él, esos tonos como rojizos, ¿no? Fíjate qué interesante. En una clase de desnudo, donde normalmente te empujan a copiar la anatomía tal cual, él ya andaba buscando otra cosa. Una estilización muy suya, una deformación para expresarse. Eso ya te habla de una voz propia que quería salir, ¿no? Aunque estuviera dentro de la academia. Y parece que eso no pasó desapercibido. Cuenta que los maestros se fijaron, que le echaron porras para que expusiera. Luego menciona otra clase, la de Raúl Anguano, otro grande, también con desnudos. Y ahí es donde nos presenta un compañero que le llamaba mucho la atención, Rodolfo Nieto, era de Oaxaca. Ah, Rodolfo Nieto. Claro, su nombre ya te lleva a una figura central del arte oaxaqueño y mexicano que vino después. Un artista con un lenguaje muy suyo, ¿no? Que mezcla lo prehispánico, lo mítico, con una modernidad y un color muy particular. Aquí es donde se pone realmente interesante. Aragón describe un contraste brutal. Mientras él y otros se mataban por dibujar bien la figura que tenían enfrente, Nieto hacía algo que no entendían para nada. No dibujaba la anatomía. Pintaba manchas, dice Aragón, formas supuestamente orgánicas, así las llama, y usaba colores muy crudos, muy llamativos. Esa descripción es oro molido. Nos está mostrando desde la perspectiva de un compañero cómo estaban haciendo un lenguaje artístico diferente.
Lo que Nieto hacía probablemente era ir más allá de la figura. Exploraba la mancha, el color, la forma misma, elementos que después serían, bueno, claves en su obra, mucho más cercanas a la abstracción, al expresionismo. Aragón lo admite, ¿eh? Dice que él y los demás estaban desconcertados, no entendían. O sea, ¿por qué pintaba esas cosas tan diferentes si tenían ahí al modelo desnudo sin tapujos? De hecho, Aragón sugiere, medio en broma, medio en serio, que chance era por las burbujas alcohólicas. Dice que ya desde entonces, pues Nieto le entraba. Y esto, más allá de Nieto, es algo que pasa mucho en el arte, ¿no? Cómo la academia o hasta los mismos compañeros a veces no reconocen la innovación cuando está ahí. Esa incomprensión al principio, echarle la culpa a otras cosas como el alcohol, suele pasar antes de que se reconozca el valor. Aragón mismo dice que Nieto después ganó premios importantes. Sí, es una mirada súper honesta de cómo se ve lo nuevo en su momento. Lo que hoy vemos como el inicio de un estilo, pues en ese instante era no más raro o diferente. Y Aragón añade una nota triste, dice que Nieto murió joven y especula que quizá sí fue por el alcoholismo que él ya veía desde la escuela. Una trayectoria, pues sí, muy rápida y trágica, pero la anécdota capta perfecto esa dinámica de un lugar creativo, visiones distintas conviviendo, a veces sin entenderse, la camaradería, pero también los caminos que se separan, ¿no? Aunque empiecen juntos. Nos recuerda que el genio artístico muchas veces va de la mano con complejidades humanas muy hondas. A ver, metámonos ahora con Nefero, ese maestro de pintura libre. Aragón parece que tuvo una relación más cercana con él. La descripción que hace es muy llamativa. Dice que Nefero quería ser y era un prototipo racial del mexicano. Esa frase dice muchísimo del contexto cultural de entonces, ¿no? La búsqueda de la mexicanidad, valorar lo indígena, eran temas centrales. Que un artista no solo lo pusiera en su obra, sino que buscara encarnarlo, él mismo, en su persona, en cómo se veía, es significativo. Es como una actuación de la identidad, ¿no? Aragón da detalles, sus rasgos, su ropa, que seguido tenía motivos indígenas, y añade que solía andar desalineado y guarachudo, reforzando esa imagen como de raíz, de pueblo. Una imagen construida, tal vez, pero muy fuerte. Y choca mucho con cómo describe a la esposa, ¿verdad? Totalmente. Aragón cuenta que justo en esa época, Nefero andaba mal, tenía una crisis, una decepción amorosa. Estaba muy dolido por la ruptura con su esposa Lorenzil y la describe como una francesa elegante y refinada. El contraste de imágenes y quizás de mundos es clarísimo. Ese detalle lo hace súper humano, ¿no? Al maestro. Lo baja del pedestal. Te muestra a una persona lidiando con sus rollos sentimentales, con una vulnerabilidad que seguro se colaba en su trabajo, en cómo trataba a los demás. Nos recuerda que la vida personal y la chamba siempre están, pues, conectadas. Y parece que Aragón fue como su paño de lágrimas en ese tiempo. Cuenta que lo invitaba a un cafetín ahí cerca del Panteón de San Fernando para que se desahogara. Y añade, con un guiño, que el desahogo salía mejor acompañado con unos tequilitas. Una escena muy chilanga, muy de acá quizá. La plática de café o de cantina como terapia. Y es en una de esas charlas, más íntimas, que sale la historia del nombre Nefero. Y ese detalle nos conecta con otras figuras bien importantes. Exacto. Aragón, curioso, le pregunta de dónde salió ese nombre tan raro. Y Nefero le cuenta que no era su nombre real, que fue idea de su maestro y protector, Manuel Rodríguez Lozano, que lo veía casi como un papá. Manuel Rodríguez Lozano. Aquí entramos a otra capa de la historia del arte mexicano, contemporáneo de los muralistas, pero con una onda diferente. A veces lo ligan a los contemporáneos, pintor, escenógrafo y una personalidad muy influyente en ciertos círculos. Nefero le dice a Aragón que él se llamaba Ignacio Nieves Beltrán, y fue Rodríguez Lozano quien lo rebautizó Nefero. Le explicó que en Antiguo Egipto significaba hermoso. Pero la influencia de Rodríguez Lozano no paró ahí. Según Nefero, él también fraguó, o sea, arregló su matrimonio con Loren, la francesa. Lo fascinante aquí es cómo esas relaciones de maestro-alumno iban más allá del arte. Rodríguez Lozano no solo lo guía como pintor, sino que se mete de lleno en su vida personal.
hasta en el nombre y el matrimonio. Eso te habla del peso enorme y de la cercanía casi patriarcal que podían tener estas figuras. Moldeaban no solo el arte, sino la vida de sus protegidos. Y esta conexión con Rodríguez Lozano abre todavía más el abanico. Aragón recuerda que Rodríguez Lozano había vivido en París y que allá fue amigo de gente como Picasso, Modigliani. Efectivamente, tuvo esa experiencia europea que lo conectó con las vanguardias de allá. Y aquí en México tuvo relaciones complicadas pero muy significativas. Estuvo casado un tiempo con Carmen Mondragón, otra personalidad volcánica fascinante del mundo cultural. Carmen Mondragón, pintora, poeta, modelo, una mujer que rompió moldes. Aragón la menciona y recuerda que fue Gerardo Murillo, el Dr. Atl, quien la rebautizó como Nahui Olin. Nahui Olin, sí. 4 movimiento en náhuatl, el símbolo del quinto sol. Un hombre cargadísimo. Fue una figura icónica por su belleza, su talento, su espíritu libre. Y su relación con el Dr. Atl fue, bueno, legendaria. Intensa, tormentosa. Aragón hasta menciona el libro de Atl, Gentes profanas en el convento, donde narra ese amor-odio. Si conectamos esto con el panorama general, empiezas a ver como una red, ¿no? Bien intrincada. Nefero, alumno de la Esmeralda, protegido de Rodríguez Lozano. Rodríguez Lozano, ex esposo de Nahui Olin. Nahui Olin, rebautizada y amante del Dr. Atl. Es como que todos los caminos se cruzan. Exactamente. Y esa red es clave para entender cómo funcionaba el ambiente cultural de la época. Era un mundo relativamente pequeño, pero muy denso en conexiones. Las vidas personales, las afinidades artísticas, las mentorías, los pleitos, todo estaba mezclado. Y sin duda, eso influía en las carreras y en el arte que producían. No puedes entender la obra sin ver todo este tejido humano tan apretado. Y Nefero le revela a Aragón una conexión más, una que quizás sorprende. En una de sus pláticas, Nefero le enseña unos papeles, unos manuscritos. Eran poemas y corridos de Graciela Olmos, la famosa bandida. La bandida. Vaya conexión. La dueña legendaria de la casa de citas de la condesa. Un personaje mítico de la noche, de la bohemia de la ciudad. Pero que también tenía esa faceta de compositora, de escritora. Menos conocida, claro. Esa mera. Nefero, por lo visto, tenía acceso a sus cosas personales. Hasta le enseña a Aragón el acta de nacimiento de Graciela Olmos, para confirmar su nombre real y que era de Casas Grandes, Chihuahua. Y para rematar, Nefero le lee a Aragón unos versos de la bandida. ¿Los leemos? Claro. Escuchar esas líneas nos acerca a esa otra dimensión del personaje. A ver. Dicen así: por el rumbo de Chihuahua, donde la vida se juega al palo de una baraja o en un tiro de rayuela donde se chamusca el alma, en este norte encantado abrió los ojos Graciela. Es cortito, pero dice mucho, ¿no? Te da una probadita de la sensibilidad de la bandida, de su conexión con su tierra. Y que sea Nefero, el pintor prototipo racial, el que guarda y comparte estos textos, sigue tejiendo esa red inesperada entre el arte culto y la cultura popular, la vida nocturna, la bohemia. Te muestra que esas fronteras eran, pues, más porosas de lo que uno a veces piensa. Pero, fíjate, esa cercanía de Nefero con el mundo de la bandida como que preocupaba un poco a Aragón. Él confiesa que le daba miedo que Nefero pudiera caer en tentaciones, o más directo, en los tentáculos de Estrellita Newman, que era la hija adoptiva de Graciela Olmos. Una preocupación muy personal, ¿no? Casi de amigo o protector. Aragón como que veía un peligro ahí, en esa posible relación. Chance por la fama del ambiente o por algo que él veía. Temía que Nefero se metiera en algo que él sentía que iba a ser tormentoso o malo para él. Exactamente. Y ante esa preocupación, Aragón pues actúa para intentar desviar a Nefero de ese posible enredo. Y como venían las vacaciones de la academia, le hace una propuesta muy directa. Le dice que se vaya con él a su tierra, a la tierra de Aragón. Es una intervención así clara. Un intento de alejar al amigo de algo que ve como negativo. Y es curioso que la columna termine justo ahí, ¿no? Con esa propuesta en el aire. Te deja con la duda de si Nefero aceptó, de qué pasó después. ¡Wow! Nos deja picadas, sí.
Pero lo que nos dio esta exploración es un retrato súper vivo, lleno de detallitos humanos, de la Esmeralda y lo que pasaba alrededor en esos años. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues yo creo que significa sobre todo que la historia del arte no es nomás una lista de estilos, obras y manifiestos. Es también la suma de estas pequeñas historias. Las amistades en los talleres, las rivalidades calladas, los dramas personales que afectan cómo creas, las redes de influencia que a veces funcionan de maneras bien raras. Vimos un poco el ambiente físico de la academia, sentimos ese choque entre lo tradicional y lo nuevo con Aragón y Nieto, conocimos la complejidad de un maestro como Nicéfero y descubrimos conexiones que ni te imaginas, desde Rodríguez Lozano y Nao Yollín hasta La Bandida. Sí, es una perspectiva que le añade como capas, ¿no? Ver a estas figuras no como nombres en un libro, sino como gente de verdad, interactuando, dudando, apoyándose, juzgándose, le da una dimensión mucho más rica, más real a ese pasado artístico. Totalmente. Estas memorias íntimas son como el contrapunto que necesita la historia oficial. Sacan a la luz las dinámicas humanas, las lealtades, las inseguridades, hasta las casualidades, que son parte del ecosistema donde nace el arte. Y todo esto, pues, plantea una pregunta importante. ¿Cuál sería? Pues, si piensas en todo lo que hemos visto, la formación académica en la Esmeralda, los rollos personales como el de Nefero, las mentorías tan fuertes como la de Rodríguez Lozano, hasta las intervenciones de amigos como Aragón, más allá del talento que sin duda tenían estos artistas, ¿qué tanto pesan realmente todas estas relaciones, estas vivencias fuera del estudio, estas redes de apoyo o de conflicto, en cómo termina siendo la carrera y el legado de un creador? ¿Hasta qué punto estas historias no oficiales, estas conexiones y circunstancias de la vida le dan forma a la obra que luego admiramos? Es algo para quedarse pensando, ¿no?